o tribunal adquir. Ni siquiera se entra a conocer del fondo del asunto, no se entran a conocer los fundamentos, ni nada, sino que como le falta un requisito, este recurso lo vamos a declarar inadmisible. Es un poco similar si a una demanda le falta la individualización del tribunal, del demandante o del demandado. El tribunal no se va a molestar en entrar a conocer de qué trata su caso, simplemente la va a declarar inadmisible. Es algo tan fuerte como que un recurso se presente fuera de plazo, o sea, una cuestión formal que no vale la pena molestarse en entrar a conocer del fondo de la cuestión. Y eso es la número 1. La número 2 parte de la base de que, con base a este extracto de recurso de apelación, hay que indicar cuál sería la actitud o en realidad la decisión que tiene que adoptar el tribunal respecto de la interposición de este recurso. Recuerden que el recurso se interpone y luego tiene un examen de admisibilidad. Y la consecuencia del examen puede ser de que el tribunal declare, o sea, lo declare admisible, que siga su tramitación, o que lo declare inadmisible porque no cumple alguno de los requisitos que señala el 201. Ya, brevemente, ¿cuáles eran los 4 aspectos o los 4 requisitos formales que tiene que revisar un tribunal de oficio cuando se interpone un recurso de apelación? Son 4 aspectos que tiene que revisar un tribunal. Profe, que tenga fundamentos de hecho y derecho. Ya, ese es uno. Sí. Y da lo mismo si estos están buenos o malos, te dijo que Sí, solamente había que tenerlo. sí, mire, en términos generales, siempre en materia procesal que ustedes se encuentren ante un examen formal, ante un examen de admisibilidad, son exámenes meramente formales. No se entra a calificar o a juzgar si es correcto o incorrecto, solamente uno se preocupa de que los tenga. Entonces, lo único que uno revisa en el tribunal es que el recurso tenga fundamentos de hecho y derecho. Estén bien o estén mal, eso corresponde decidirlo cuando nosotros revisemos el fondo, cuando entremos a revisar el fondo del asunto. Entonces, basta que los tenga. Estén bien, mal, sean un disparate, quizás no tienen ningún sustento, no importa, el examen es meramente formal. Y como son exámenes que de alguna manera pueden terminar en la inadmisión de un recurso y por lo tanto se entiende que vulneran o limitan de alguna manera el derecho a impugnar, se entiende que son interpretaciones de carácter restringido. Usted solamente puede revisar estos 4 aspectos. No puede revisar otra cosa que no fue lo que expresamente la ley le permitió revisar. Entonces, fundamentos de hecho y derecho que los tenga. Muy similar a los requisitos formales de la demanda. La demanda necesita fundamentos de hecho y derecho, sí. ¿Es necesario que sean correctos? No. Si son incorrectos, si son absurdos, ese es un problema de fondo que eventualmente usted lo va a saber o lo va a sufrir en la sentencia definitiva. Pero su demanda al menos se va a poder tramitar, su recurso de apelación al menos se va a poder tramitar. Ese es uno. ¿Cuáles son los otros 3? Peticiones concretas, Ya, que era la pregunta número 1, bien, entonces tenemos fundamentos de hecho y derecho, la petición concreta, ¿qué más? Que esté dentro de plazo. Dentro de plazo, y ahí habría que distinguir entre la sentencia definitiva y las otras resoluciones que son susceptibles de apelación, bien, que tenga la intención de recurrir, no. ¿no? La intención de recurrir, la voluntad de recurrir, es algo que tiene que ir plasmado en el recurso, eso es cierto, pero no es un requisito que se tenga que controlar por el tribunal. De hecho, uno podría entender que la voluntad de recurrir por el mero hecho de presentar el recurso es tácita, aunque usted no señale esto, porque tácitamente está clara que su voluntad es de apelar, de recurrir. Entonces, no es algo que el tribunal tenga que entrar a controlar en el recurso. El que falta es la impugnabilidad, es decir, Sí, que el recurso sea procedente según la resolución que se esté impugnando. claro, o dicho de otra manera, que la resolución impugnada sea susceptible del recurso de apelación, que es el recurso que nosotros estamos revisando.
Entonces, el tribunal entra a revisar si la resolución es una sentencia definitiva de primera instancia, o un interlocutorio de primera instancia, o es alguno de los casos excepcionales en que los autos y decretos son susceptibles de impugnación. Determinado eso, revisará si el recurso se interpuso dentro de plazo. Recordemos que cada tipo de resolución tiene su plazo vinculado al recurso de apelación, 10 es definitiva, 5 si es interlocutoria, el mismo plazo para auto y decreto, pero ahí sabemos que tiene que ir en subsidio. Revisará si hay fundamentos de hecho y de derecho, y revisará si al menos hay una petición concreta. No la entra a calificar, no dice si está bien, si está mal, solamente que los contenga formalmente. Ya. Entonces, si ustedes, como jueces el día de mañana, tienen que resolver sobre el examen de admisibilidad de este recurso de apelación que se presentó correctamente ante el tribunal acuo, ante el tribunal que dictó la resolución que usted impugna. Y partiendo de la base de esta introducción, que hay que dar por supuesto que tiene fundamentos de hecho y derecho, que obviamente por flojera no los transcribí, pero ahí está el título, ¿qué resolverían? Que es inadmisible ese recurso de apelación. Ya, ¿por qué? ¿Cómo? Porque le La falta la resolución tiene que ser fundada, así que... concreta. Pero aquí dice, por tanto, ruego a su señoría tener interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución ya singularizada. Hay una petición, ¿no? Pero no pidió la consecuencia de esa petición. Ya, y por ejemplo, ¿cuál podría ser, según los pocos datos que se dan de la causa, cuál podría ser, según usted, la consecuencia jurídica precisa y concreta que buscaría este recurrente? Para entender que la petición es concreta. Profe, ¿Cómo lo podría redactar usted? Dígame. podría, por ejemplo, haber puesto, no sé, pues téngase por interpuesto recurso de apelación y que se acoja la demanda en todas sus partes, algo así. Claro, o sea, primero, bueno, está ya el tema formal, que se tenga por interpuesto. Generalmente también se agrega una cuestión formal que se eleven los autos o que se eleve la carpeta al superior jerárquico o a la corte respectiva, que tampoco es necesario porque el efecto devolutivo o la regla del grado y la jerarquía es por Ministerio de la Ley, así que tampoco es necesario. Pero lo que sí le falta primero es que quiere respecto de la resolución que se impugna. ¿Quiere que se revoque? ¿Quiere que se confirme? ¿Quiere que se enmiende? ¿Quiere que se modifique? No dice nada. En principio, este sujeto que su demanda fue rechazada buscaría la revocación de la sentencia impugnada. ¿Ya? Quiere que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, que se eleve curso, que se eleven los autos o la carpeta electrónica a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, para que ésta, conociendo el recurso de apelación, revoque la sentencia impugnada. Eso ya es una petición. Ahora, ¿eso lo transforma en una petición concreta o no? ¿La solicitud de revocación de la sentencia impugnada? ¿O aún nos falta algo? Faltaría poner, profe, como qué quiere obtener, digamos, en la nueva sentencia, por así decirlo. Sí, la consecuencia jurídica expresa que él pretende de esta revocación. ¿Y cuál podría ser para este caso? Que se acoja a la demanda. Puede ser en todas sus partes o algo así, pero que se Sí. acoja a la demanda que él interpuso. Por ahí ya se entiende que la petición es concreta. Lo importante es esto, el efecto preciso que uno busca respecto a la sentencia, por ejemplo, que se revoque, en este caso, y en lugar de esa revocación yo también espero algo, porque si la petición la dejo hasta acá, hasta la revocación de la sentencia impugnada, la jurisprudencia también ha entendido que eso no es una petición concreta, que es concreta cuando además usted dice qué es lo que pretende que el tribunal resuelva conforme a derecho. En este caso, por ejemplo, que se acoja la demanda de folio 1 en todas sus partes con costas. Uno podría ser más preciso y básicamente transcribir nuevamente las mismas peticiones que usted tenía en su escrito de demanda.
Recuerden que la apelación solamente revisa lo discutido y lo alegado en primera instancia, por lo tanto ustedes no podrían agregar peticiones o pretensiones que no contenía su escrito de demanda de folio. ¿Se entiende más o menos, no? Sí, profe, y esto vendría siendo como lo que había que hacer al final en esta pregunta número 2, porque yo no entendí que había que hacer redactar, Sí. cuando decía redacte la correspondiente resolución judicial, ¿Sí? y dije, ay, ¿qué hay que hacer? Y varios no entendimos muy bien el Sí, taller. el ayudante me consultó, pero bueno, lo Sí, que de yo hecho, hice acá, no era lo que había que hacer. Complementar el escrito no era lo que había que hacer. ah, ya, profe. Lo que había que hacer era la resolución. Recuerden que el proceso como tal es un conjunto de actos, y hay actos que emanan de las partes como este, y hay otros actos que emanan del tribunal. Y los que emanan del tribunal son precisamente las resoluciones judiciales. Entonces, la única forma que uno tiene de entender correctamente los procedimientos y quizás aterrizarlo un poco más es comportándose desde ambos lados. Usted, lo ideal es que salgan o termine el módulo sabiendo redactar un recurso, al menos los recursos más simples como la creación y la reposición, pero que también puedan saber redactar las resoluciones también más simples, de mero trámite. No necesito que redacten una sentencia definitiva, pero sí sería bueno que al menos conozcan la estructura básica de las resoluciones de mero trámite. Y no sé si en un taller anterior les pedí redactar una resolución, pero supongo que todos saben cuál es el primer requisito común y general a toda resolución, como parte de toda resolución, que me imagino han visto en más de algún expediente o carpeta electrónica. ¿Cómo parten las resoluciones? A ver. Ver el cambio de pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Por Profe, yo ejemplo, hice, por ejemplo, la resolución y no sé si estaba bien porque tampoco encontré como otro modelo para poder seguirlo y arriba le puse ya, pero mire, ¿sabe qué? Usted se echó al agua con eso, porque usted me dice que no encontré ninguna resolución, ¿cierto? pero es que no sabía tampoco cómo guiarme de cómo hacerla y tampoco quería fallar. Lo intenté de No, pero todo. mire, usted me acaba de decir que no encontró ninguna resolución, Profe, pero no ha visto el manual que le subió el ayudante, ¿no? Ay, profe, lo revisé completo y había como uno de admisibilidad y había otro de casación en la forma, Y esa es la que necesitaba, pues, la resolución de la admisibilidad. pero profe, decía de la casación. Entonces ahí yo dije, ah, no está. No, pero en el capítulo de la apelación también tiene modelos de casi todas las resoluciones, al menos de mero trámite del recurso de apelación. No, pero, Profe, yo me guié dígame. por el de manual del profesor Palomo, uno que estaba como en la página 125, y claro, ese concedía el recurso de apelación, y entonces solamente como que le cambié la palabra, no sé si estaba correcto, pero puse que se rechaza el recurso en todo su efecto, no sé si estaba bien esa... Sí, pero miren, de hecho, a mí quizá más que esto que es como el fondo, el contenido de la resolución, me interesa que vayan registrando y quizás como dejándolo en memoria otras cosas. Esto es una resolución y esta es otra resolución. Y hay cosas que tienen en común. Por ejemplo, el lugar y la fecha en que se expide la resolución. Es un requisito común a toda resolución judicial. Entonces, las resoluciones parten así. A diferencia de los escritos judiciales, los escritos no tienen fecha, no tienen lugar de expedición. La fecha no es un requisito común a todo escrito judicial, pero sí lo es de las resoluciones judiciales. Y una resolución de mero trámite como esta necesita esto, el trámite que ordena o la resolución propiamente tal, que en su caso sería, no sé, al escrito de apelación de folio 27, se declara inadmisible por tal y tal razón. Generalmente la fundamentación en resolución de mero trámite es súper escueta, súper vaga. Y luego, todas las resoluciones terminan con otra cuestión en común, que es requisito de validez de la misma. ¿Con qué concluye una resolución judicial? ¿con la firma? Con la firma. La única diferencia es que hoy en día se utilizan firmas electrónicas avanzadas. Pero concluye con la firma y luego siempre queda constancia de que se notificó por secretaría o por el Estado Diario o que se incluyó la resolución en el Estado Diario correspondiente.
Bueno, en este caso, como es una resolución dictada por un tribunal de alzada, un tribunal colegiado, se indica la integración de la sala respectiva. Pero son estas cuestiones formales, o al menos la estructura, que me interesa que ustedes vayan aprendiendo y recordando. Cosa de que nunca más me encuentre con un escrito que en realidad parezca una carta, porque las cartas tienen fechas o lugar en que se expide. Los escritos no las tienen, pues las resoluciones sí. Son esas las cuestiones que quiero que vayan asociando más allá del contenido de fondo. Que el contenido de fondo puede variar mucho dependiendo del supuesto de hecho, pero hay cuestiones que nunca varían. Esto, por ejemplo, o la famosa suma, o la individualización del tribunal, o del sujeto que presenta el escrito, o la firma correspondiente. No sé si captan o van siguiendo un poco la idea de lo que se pretende. Pero lo que dijo la compañera, por ejemplo, de copiar la resolución y modificar el contenido, que era básicamente cambiar la admisibilidad por la inadmisibilidad, está bien. A eso apunta un poco el tema. Y a medida que vayan viendo más escritos, a medida que vayan viendo más resoluciones, y a medida que se vayan atreviendo a redactarlo, se van a ir soltando y se van a dar cuenta que no existe una forma única de redactar escritos y no existe una forma única de redactar resoluciones judiciales. Profe, La gracia es que lo hagan, díganos. yo tengo duda con esta pregunta, pero respecto a otra cosa. Por ejemplo, si así como usted lo modificó ahora el escrito, lo hubiera puesto así, tal cual, y nosotros hubiéramos tenido que escribir la resolución judicial, pero como aceptándola. Yo estuve revisando la materia y hay una parte que se acepta como en efecto devolutivo o suspensivo, y habían escritos que se aceptan en ambos. ¿Cómo uno puede distinguir cuándo se aceptan los tres? O sea, ¿cuándo se acepta uno de los tres? Ya que eso lo vimos en la clase pasada, así que también se está echando al agua. Mire, Que sí, falté, perdón. Una precisión también para que recuerden como en términos generales. Cuando estamos frente a un examen de admisibilidad como esto, la palabra técnica correcta es que se declara admisible. Admisible o inadmisible. No que se acepta o que se acoge. Porque cuando se habla de que se acepta algo o que se acoja algo, generalmente nos estamos refiriendo al fondo del asunto. Por ejemplo, la demanda en la sentencia definitiva se acoge o se rechaza, porque existe un pronunciamiento respecto al fondo. Pero en el examen de admisibilidad se admite o se declara inadmisible. Es un poco lo mismo sobre la apelación. En el examen de admisibilidad se declara inadmisible o se declara admisible. Pero la decisión de acogerlo, o aceptarlo, o rechazarlo, o denegarlo, es una cuestión de fondo que viene después, cuando se entra a conocer el fondo del recurso de apelación. Lo digo porque cuando retomen las pruebas orales o en el examen de licenciatura, sobre todo en el examen de licenciatura, incurrir en ese tipo de confusiones con el lenguaje jurídico puede dar a entender al profesor que no se comprende la materia. Entonces, para que recuerden un poco esta diferencia como técnica entre la admisibilidad, que es un pronunciamiento formal, versus acoger o rechazar, que dice relación con el fondo del asunto. Lo otro, ya. En este caso, había que declarar el recurso inadmisible, no siga adelante. La otra opción, que es la regla general en realidad, es que se declare admisible. Y nosotros habíamos visto que cuando se declara admisible una apelación, o se concede la apelación, esta se puede conceder de dos formas. Una es en el solo efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque el efecto devolutivo es de la esencia de la apelación. No existen apelaciones que no se concedan en el efecto devolutivo. Es un efecto de su esencia que siempre va ligado a la apelación. ¿Por qué? Porque valga la redundancia, del efecto devolutivo, es que el recurso va a ser conocido por un superior jerárquico. Y la apelación siempre, sin excepción alguna, es conocida por un superior jerárquico. La otra forma de concederla es en ambos efectos. Y en ambos efectos implica el devolutivo sumado al efecto suspensivo. No existe una tercera forma. No existe una tercera forma, por ejemplo, en el solo efecto suspensivo. Porque el devolutivo siempre va. Entonces, o en el solo efecto devolutivo, o en ambos efectos. No existe otra forma.
Y el ambos efectos incluye el devolutivo y el suspensivo. Y recordemos que el suspensivo era el que producía la suspensión de los efectos de la sentencia que usted está impugnando, y a la vez la suspensión de la competencia del tribunal inferior para seguir conociendo el procedimiento mientras que la apelación no sea resuelta. ¿Por ahí se entiende más o no? Sí, profe, gracias. Y recordemos que puede ser que el tribunal por ese motivo omite u olvida indicar en su resolución en qué efectos se concede. Por ejemplo, dice, se concede el recurso de apelación, elévenselo auto a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Nada más, no dice nada más. Ahí el artículo 193 dice que si esa situación sucede, que es un error, la apelación se va a entender concedida en ambos efectos, lo que implica que se concedieron solo efectos devolutivos y en el efecto suspensivo. A ver, por ejemplo, dice dictó sentencia, aquí se apeló, acá está. Por ejemplo, esta resolución sería el caso contrario del taller. Acá. Téngase por interpuesto, bueno, el requisito común. Esto en realidad que ustedes ven acá es propio del sistema informático de tramitación, no un requisito legal de las resoluciones judiciales, sino que es como la plantilla básica que utiliza el sistema de tramitación electrónica de los tribunales, que es básicamente la nomenclatura, el tribunal, juzgado, carácter. Pero este es un requisito, el lugar que se expide, la fecha. Dice, téngase por interpuesto el recurso de apelación deducida con fecha tanto del actual, folio tanto, por la parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 22 del actual de folio tanto, mediante la cual se acogió la querella de amparo, bla, bla, bla. Y esto es lo importante, concédeselo en ambos efectos y elévenselo autos vía interconexión ante la ilustrísima apelaciones de tal cabal su conocimiento y fallo en su oportunidad. ¿Qué significa que se haya concedido en ambos efectos? ¿Cuáles son estos ambos efectos? El efecto devolutivo y suspensivo. El efecto devolutivo y el efecto suspensivo. Bien. Esta es una resolución que, efectuado el examen de admisibilidad, lo declaró admisible. Lo declaró admisible, obviamente, de forma tácita, porque en ninguna parte lo dice expresamente, pero al darle curso se entiende que tácitamente lo declaró admisible, y esta apelación se va al Tribunal Superior, y el Tribunal Superior, en su oportunidad, luego de cumplir una serie de trámites, va a entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto. Si es que el recurrente tiene razón, y si es que corresponde o no corresponde revocar, modificar o enmendar la sentencia definitiva impugnada. Y aquí concluye con lo mismo, se notificó por el Estado Diario la resolución procedente y termina con la firma electrónica avanzada del magistrado correspondiente. ¿Se entiende ahí o no? Más o menos. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, esta misma resolución, pero en el manual, se van a dar cuenta que no es idéntica, obviamente porque depende del estilo de este magistrado versus el magistrado del juzgado de letras de Concepción, que es básicamente el que hizo el libro, el manual. Pero hay cuestiones que son comunes. Aquí, el concédeselo, en qué efectos, ante quién se concede, que básicamente es la decisión del trámite correspondiente. ¿Dudas, consultas? No, profe. Ya, la última, que era la más extensa, que es básicamente un recurso de apelación en subsidio, que también es sacado de una causa real, y que ustedes básicamente tenían que ir identificando los requisitos de este escrito, porque más allá de un recurso, también es un escrito judicial. Entonces había que ir identificando qué requisito y qué norma regulaba cada uno de estos requisitos. Y aquí el ejemplo era que esto era la suma, y la suma tenía sustento legal en el artículo 30 del CEPES. Recordemos que no todo tiene sustento legal, pero hay muchos que son considerados relevantes por la doctrina y la jurisprudencia.
Por ejemplo, claro, la individualización del tribunal es un requisito que se establece expresamente para la demanda, pero nadie pone en duda que todo escrito judicial tiene que señalar el tribunal ante el cual se está interponiendo, ante el cual se está presentando. Lo mismo, la individualización del sujeto que lo presenta solamente se regula para la demanda y la contestación, pero nadie pone en duda que todo escrito judicial tiene que tener la individualización del sujeto que lo presenta, por quién lo presenta, porque generalmente el abogado representa a una de las partes, la materia, la carátula, el rol y esta frase sacramental de siempre auxía respetuosamente digo, auxía con respeto digo, respetuosamente auxía digo, o de cualquiera de las formas que manifieste, demuestre respeto a la autoridad. Siguiente, por ejemplo, que encontrándome dentro de plazo legal, vengo en reponer resolución de fecha 26 de abril del año tanto, aquí, ¿qué se está haciendo acá? En estas dos líneas, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está manifestando ahí el sujeto? Está indicando la resolución en contra de la que quiere recurrir. Que es esencial en todo medio de impugnación. Está individualizando la resolución que está impugnando y está dejando expresamente clara su voluntad de recurrir. Y la individualiza con la fecha y particularmente con el folio. No hay dos actuaciones con el mismo folio. Cada folio corresponde a una actuación judicial, así que no hay forma de confundirla. Porque podría ser que el mismo 26 de abril se haya dictado más de una resolución, pero el folio es imposible que se repita. No hay dos actuaciones con un mismo folio. Si se dictaron dos resoluciones el mismo día, probablemente una tiene folio 20, la otra 19 o 21. Así que el folio es una buena manera de individualizar las actuaciones que se dan en un procedimiento. Mucho más precisa que las fojas que se utilizaban antiguamente. Y aquí describe un poco, para hacerle la pega más fácil al magistrado, describe un poco cuál era el contenido de la resolución que está impugnando. Y de hecho, la transcribe. Esto es un tema de estilo. Probablemente basta con esta parte en rojo, por la gracia es que usted le entregue todo lo antecedente al juez, cosa que lea su recurso y con su puro recurso sea capaz de resolver y tomar una decisión y no tenga que estar revisando toda la carpeta electrónica y buscar antecedentes de aquí y de allá. La gracia es entregarle todo en bandeja. Aquí transcribe la resolución y luego hay una serie de bla, 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 bla. Ya, pero todo esto que viene acá, este bla, 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 que de hecho acompaña un plano y dice varias cuestiones de fondo. Para efectos de los recursos, todos estos párrafos que aparecen acá, ¿qué son? ¿Serían los fundamentos de hecho y derecho? Los fundamentos de hecho y de derecho. Si este fuese un recurso más complejo, por ejemplo, si se estuviese impugnando una sentencia definitiva, probablemente hubiese sido conveniente establecer ciertos títulos, ciertos acápites para ir identificando los fundamentos de su recurso. Pero como era un recurso más simple, se pudo hacer todo sin necesidad de separarlo y sin ser tan extenso. Pero son fundamentos de hecho y de derecho, que es un requisito general a todo recurso, pero específicamente o especialmente importante para el recurso de apelación. ¿Y por qué es especialmente importante para la apelación? Los fundamentos de hecho y de derecho. Lo dijimos hace 15 minutos. ¿Por qué el mero hecho de contener fundamentos de hecho y de derecho es especialmente importante para la apelación? La admisibilidad. Para la admisibilidad. Si no los tiene, no va a pasar el examen de admisibilidad. Entonces aquí hay una serie de fundamentos de hecho y de derecho, que son del caso en concreto, que dice relación con un procedimiento de expropiación, y luego culmina con lo de siempre. Por tanto, en mérito de lo expuesto en el artículo 181, que regula la reposición,
y el 188 que regula la apelación en subsidio. Ruego usía tener por deducido recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 26 de abril, ya singularizada, hacer lugar a él y enmendarla, y aquí pide la consecuencia en concreto. Pide que se enmiende y pide que no se dé lugar a la solicitud presentada por el Fisco Chile por ahora. Pide una consecuencia jurídica concreta. Y en subsidio del recurso de reposición, y en virtud del dispuesto en el artículo 188, deduzco recurso de apelación en contra de dicha resolución en mérito de los mismos antecedentes de hecho y derecho expuestos. ¿Esto se puede hacer? ¿Se puede utilizar los fundamentos de la reposición y las peticiones de la reposición para el recurso de apelación? Sí. Sí. De hecho, lo vimos que el artículo 188, por razones de economía procesal, generaba esta descarga. Usted no necesita tener fundamentos de hecho y de derecho en su recurso de apelación, ni peticiones concretas, siempre y cuando su reposición las tenga. En este caso, la reposición tiene fundamentos de hecho y derecho, y por lo tanto se dan subentendidas o reproducidas para efecto de su recurso de apelación. Porque si no, tendría que copiar y transcribir todo lo dicho acá, nuevamente acá, porque claramente no tendría ninguna utilidad ni nada por el estilo. Entonces, eso era básicamente la gracia, que marcaran los párrafos correspondientes, que indicaran que eran los fundamentos de hecho y derecho, que indicaran dónde se contenía la petición concreta con los artículos correspondientes, la resolución que se impugna. Bueno, y aquí lo hace sucintamente, según él, dice que está dentro de plazo, eso corresponderá en revisarlo al tribunal en el caso concreto. En todo caso, ¿cuál es el plazo para reponer? Para saber si este sujeto estaba dentro de plazo o no. 5 días. 5 días, claro, hábiles que se cuentan desde la notificación respectiva. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien que quizá entendió el taller de manera diferente o que tuvo más complicaciones para hacerlo? Profe, yo le quería hacer Dígame. una consulta, no tanto de materia del taller, ¿Ya? que lo que pasa es que quería saber que si existe la posibilidad de que volvamos al mismo sistema de revisión de talleres. O sea, yo entiendo que el argumento que dio usted es porque igual algunos compañeros lo entregaban antes y otros después de la revisión. Pero igual yo me acuerdo que en una de las primeras revisiones usted dijo que, pucha, que los que lo habían entregado antes y tienen algo que corregir, lo reenviaran y todo eso, porque la verdad igual a mí personalmente me costó bastante, no sé si a todos les habrá pasado, y aparte de eso igual idealmente es tener el total de décimas, porque pucha, a mí me ayudaron harto en la prueba porque tampoco me fue tan bien, entonces no sé, no sé si es posible volver al sistema anterior. Sí, yo en realidad le encuentro razón, no tengo ninguna razón para negarlo, así que me parece. También que, ya, igual yo les pediría que que de todas maneras traten de hacerlo de forma autónoma, sin perjuicio que pueden esperar a la retroalimentación de la revisión y luego subirlo. Pero traten de hacerlo y si se equivocan, no se preocupen, porque de hecho yo les aseguro que las cosas en que uno se suele equivocar en la universidad y se las corrigen, son cosas que nunca se les vuelve a olvidar. Y generalmente son las cuestiones en que no vuelven a cometer errores. Entonces, sin perjuicio de que estoy de acuerdo que volvamos a la presentación del taller hasta el martes a las 23:59 para que ustedes tengan la retroalimentación y lo suben o lo envían durante la tarde, pero que de todas formas traten de hacerlo de forma autónoma. Y si se equivocan, mala suerte, si en realidad nada malo les puede pasar. De hecho, lo mismo, no sé, para el ejercicio profesional, sobre todo en la clínica, uno siempre tenía mucho miedo de hacer una solicitud o presentar un recurso porque decía, pucha, es que el tribunal quizás me dice no al lugar. Bueno, ¿y qué tiene? Si más allá del no al lugar no le va a pasar nada y es parte
del día a día, ¿no? O sea, es parte de la profesión que ustedes eligieron. Y como dicen por ahí, en pedir no hay engaño. Siempre y cuando tenga fundamento, claro está. Pero no tengo problema con lo que usted me dice. Así que, obviamente, desde la próxima semana en adelante. Muchas gracias, profesor Paso. No hay problema. Ya. ¿Otra consulta, duda o solicitud, sugerencia? Ya. Entonces, vamos a hacer el break correspondiente y retomamos 20 para las 5. ¿Ok? Ya, profe.